y empezamos a compartir pantalla. Habíamos visto la clase. ¿Logran ver mi pantalla? Profe, sí. Bueno, en la clase pasada habíamos visto, creo que Retilab, si es cierto, niveles de iluminación. Exacto, estábamos tratando lo que es Retilab. Ahora entramos en una nuevo tema que se llama trabajo en redes desenergizadas. Es lo que por lo general ustedes ven que pues la imagen esta de aquí, esta de acá, muestra que los operarios están trabajando en la red en este caso es una red de media tensión, y le ponen todas esas protecciones, aunque se sabe que están desenergizadas. Entonces, empezamos, dice que aunque el objeto del estudio del RETIE son las instalaciones eléctricas, su objetivo primordial es garantizar la seguridad de las personas frente a los riesgos de origen eléctrico, siendo la prevención la estrategia más efectiva para lograrlo. Es un hecho que nuestro cuerpo, por estar compuesto un 60% de agua, es conductor de electricidad y por lo tanto circulará corriente por él, siempre que sea sometido a una diferencia de potencial. Por esta razón, la primera herramienta de prevención frente a los riesgos de origen eléctrico es mantener el cuerpo aislado de las fuentes de voltaje. ¿Alguien sabe con qué corriente con qué capacidad de corriente, o sea, cuál es la corriente mínima que nos mata? ¿110? 110 qué? Un miliamperio. El amperaje. No, yo les dije que no se dice amperaje. La capacidad de corriente que el cuerpo soporta, o la ampacidad que nosotros podemos tener. Que la gente normalmente dice amperaje, pero no es amperaje. Tenemos que utilizar los términos adecuados. Recuerden que para eso estamos acá. Y no es un miliamperio, es más. O va en proporción con la corriente y el voltaje. Va en No. proporción. Con 1000 vatios. ¿Cuánto? 100 miliamperios. Eso nos mata. Es poquito. Con 100 miliamperios nosotros entramos en algo que se llama fibrilación. El corazón entra en algo que se llama fibrilación ventricular. Y eso le produce un paro. Es muy poquito. Entonces, distancias de seguridad. Dice, el aire es la sustancia que naturalmente se encuentra entre las fuentes de voltaje y nuestro cuerpo. Afortunadamente, el aire es un material aislante de con dos características importantes. Su rigidez dieléctrica, o sea, promedio, o sea, el valor límite de voltaje a partir del cual se vuelve conductor. En ausencia de humedad es de 1 kilovoltio por centímetro, o sea, es muchísimo. Y que en caso de presentarse una descarga, o sea, una falla, si el valor de voltaje que lo produce disminuye, la condición de aislante se recupera. Es decir, es un proceso reversible. Entonces, el aire es un excelente conductor de electricidad. Por eso era que a veces, ustedes recuerdan que hay una imagen donde Nikola Tesla tiene una bombilla y está encendida. La tiene en la mano y está encendida. Entonces decía que eso era mentira, porque el aire es un excelente aislante. Lo que pasa es que él jugaba con la frecuencia. Distancias de seguridad. Dice, aplicando la sencilla regla de proporcionalidad, se puede calcular que para cada nivel de voltaje la distancia mínima que garantiza el aislamiento.
Como el valor de 1 kilovoltio por centímetro es un valor promedio, se aplica un factor de seguridad al cálculo de estas distancias para disminuir el riesgo de electrocución. Como resultado del proceso descrito en el RETIE, en el numeral 10.4, establece los espacios mínimos para el montaje, operación y mantenimiento de los equipos eléctricos de acuerdo con su nivel de tensión, y en el artículo 13 establece las distancias horizontales y verticales mínimas que deben mantenerse respecto a las partes energizadas, y se definen las distancias mínimas de aproximación, como puede observarse en la figura. Entonces aquí pues no lo ponen verde, naranja, amarillo, todos los colores, pero eso, si nosotros vamos a los artículos, ahí nos van a decir cuáles son las distancias de seguridad a las cuales nosotros podemos estar. Por lo general debemos estar siempre con los elementos de seguridad. Entonces para cuando vamos a hacer trabajo en redes desenergizadas, se aplica algo que se llama las 5 reglas de oro para esa clase de trabajos. Entonces dice así, los trabajos sobre equipos energizados, aunque no están prohibidos por el RETIE, son clasificados como de alto riesgo y solo deben efectuarse en situaciones especiales por el personal calificado y con herramientas especialmente diseñadas para estas actividades. Como regla general de prevención, los trabajos sobre equipos eléctricos deben realizarse siempre que sea posible en condición de desenergización y en estricta observancia de las 5 reglas de oro establecidas en el numeral 18.1 del RETIE, las cuales dicen así: efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión, condenación o bloqueo del circuito a intervenir, verificar ausencia de tensión en cada una de las fases, puesta a tierra temporales y en cortocircuitos de todas las posibles fuentes de tensión que incidan en la zona de trabajo, y por último, pero no menos importante, señalizar y delimitar las zonas de trabajo. Pienso yo que eso siempre lo vemos, por ejemplo, da cosa decirlo, pero cuando el operador de red manda a los operarios a mirar, bueno, eso se ve mucho por acá, no sé por allá, a mirar en ciertas casas si hay pérdidas no técnicas, a revisar el medidor. Entonces siempre ustedes ven que ellos tienen como un protocolo, ¿cierto?, para poder realizar eso, y ponen unas cintas y todo eso, y la gente muchas veces no sabe por qué lo hace. Por allá también lo hace, debe ser, eso es normal, deben hacerlo porque eso se llama, está en el RETIE. Entonces miremos un videito sobre las 5 reglas de oro para trabajos eléctricos. ¿Logra ver mi pantalla? Las 5 reglas de oro para trabajos eléctricos. ¿Logran ver y escuchar bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Cuando necesites intervenir o trabajar en un circuito eléctrico, gabinete de energía, generador, planta eléctrica o subestación, recuerda que se debe trabajar sin tensión y aplicar las 5 reglas de oro. ¿Qué son? Las 5 reglas de oro son las condiciones mínimas de seguridad que se deben tener presentes antes de y durante cualquier maniobra que se realice en un circuito eléctrico desenergizado. ¿Por qué practicarlas? Porque pueden salvar tu vida, la de tus compañeros y la de tus usuarios. Omitir alguna de ellas puede ser catastrófico. Aplicar las reglas de oro nos permite realizar trabajos eléctricos con seguridad. ¿Cuáles son esas reglas de oro? Repasémoslas. Regla número 1. Corte de las fuentes. Realiza un corte efectivo de todas las fuentes de alimentación de energía o desenergiza o suspende el fluido eléctrico antes de intervenir un circuito, un equipo, un tablero o un sistema eléctrico. Regla número 2. Bloqueo o condenación. Previene cualquier posible realimentación o energización por parte de terceros, enclavamiento o bloqueo de los aparatos de cortes. Realiza la condenación y bloqueo del sistema, equipo o circuito a intervenir. Recuerda que se debe instalar un candado y tarjeta por persona. Regla número 3. Verifica.
Después de desenergizar y bloquear la fuente de energía, verifica la ausencia de tensión. Es necesario verificar el buen funcionamiento del detector de ausencia de tensión antes de su uso. Realiza una prueba con tensión que te permita verificar el buen funcionamiento del equipo. Recuerda utilizar los elementos de protección EPP específicos para esta labor, EPP dieléctricos y protección ignífuga. Recuerda que el destornillador tester no es un elemento certificado y avalado para realizar la verificación de ausencia de tensión. Regla número 4. Cortocircuita y lleva a tierra. Poner a tierra y en un cortocircuito. Instala los sistemas puesta a tierra portátiles, realizando un encerramiento. Verifica el estado de las tierras portátiles, garantizando que soporten las corrientes mínimas de falla según la tensión del sistema. Utiliza sistemas puesta a tierra certificadas y garantiza la utilización de electrodos copper weld, cobre o cobrizadas. Señaliza o demarca con cintas, conos, mallas o equipos visibles la ubicación del electrodo. Regla número 5. Señaliza. Señaliza y delimita la zona de trabajo. Identifica los lugares en los que se encuentran tableros, circuitos, equipos y líneas eléctricas. En caso de trabajar cerca de las líneas energizadas, mantente a una distancia de seguridad de acuerdo con el nivel de tensión de la línea o el circuito. Señaliza con cintas, conos, delineadores o barreras la zona o área donde vas a intervenir. Hasta que no se hayan completado las 5 reglas, no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin tensión y se considerará energizada la parte de la instalación afectada. Para hacer la devolución de las 5 reglas de oro, se procederá con el retiro de los sistemas puesta a tierra, continuando con el retiro de bloqueo, etiquetado y la puesta en servicio del circuito. Por último, se realiza el retiro de la señalización. Aplica las recomendaciones, así evitarás accidentes e incidentes y pérdidas por los efectos de la electricidad. Lo otro que, cuando él dice que en la segunda, que es anclar o ponerle un candado o no dejar que cualquiera pueda otra vez energizar, es simplemente porque supongamos que no estamos sino en una por ejemplo, tenemos una subestación principal y tenemos una estación de bombeo. Entonces nosotros vamos a trabajar en la estación de bombeo, ¿cierto? Que está bastante retirada, o puede que no esté muy retirada, pero no tenemos contacto visual y nosotros bajamos el interruptor. Entonces, si nosotros no aseguramos ese interruptor, resulta que cuando nosotros estamos en el sistema de bombeo, tenemos que quitar el agua. Viene alguien y porque casualidad de la vida, como no sabe, ahí se fue el agua y empieza a revisar y se da cuenta, no fue allá, sino que empieza a revisar por donde lo que alimenta a mi sistema de bombeo y ve el interruptor debajo, ¿sí? Y lo sube y nosotros estamos trabajando allá. Para eso que también se hace aquí, porque muestran el tablero de distribución aquí cerquita y mira que están las palancas por acá, pero muchas veces no pasa así. Entonces por eso hay que hacer todo eso y delimitar en ambos lados, tanto en el tablero de distribución principal como en el secundario. Lo otro es que, por ejemplo, si los inversores, ya hablando de que es la energía, hablando de lo que es la energía solar, cuando tenemos los inversores conectados a red, que no utilizan, que no son inversor cargador, sino simplemente o microinversores, ellos cuando se va la energía, ellos enseguida se salen, por decirlo así. Por mucho que genere el panel, ellos no están funcionando, ellos se salen enseguida. Y ellos se salen es simplemente por seguridad, porque se supone, por ejemplo, en los países de primer mundo, que pues más avanzado que acá,
no llamemos eso primer mundo, más avanzados que acá, es que cuando se va la energía es porque va a haber un mantenimiento. Entonces, si ellos están haciendo un mantenimiento y ellos siempre están inyectando a la red, pues puede haber un incidente de trabajo. Entonces, por eso es que de fábrica ese inversor que inyecta sale enseguida cuando se va la energía. No es otra cosa. Cosa que acá pues no pasa, acá se va pues y uno nunca sabe por qué. Entonces, dentro de los trabajos en redes desenergizadas también tenemos algo que se llama las medidas de sistemas de puesta a tierra. Entonces, el artículo 15 del RETIE establece que toda instalación eléctrica debe disponer de un sistema de puesta a tierra. Para que en caso de ocurrencia de una falla, ninguna persona ubicada en el área de influencia de la misma sea sometida a tensiones superiores al umbral de soportabilidad del cuerpo humano. Para que un sistema de puesta a tierra cumpla con su función, es necesario que su resistencia no supere los valores establecidos en la IEC 60364-4442, como se muestra en la tabla. En este caso tenemos aquí las aplicaciones y los valores máximos de resistencia de puesta a tierra. Para este caso tenemos las estructuras torrecillas metálicas de líneas o redes de cable de guarda, 20 ohmios. Subestaciones de alta y extra alta tensión, 1 ohmio. Fíjese que aquí es muy riguroso la resistencia del terreno. Subestaciones de media tensión, 10 ohmios. Protección contra rayos, 10 ohmios. Punto neutro de acometida en baja tensión, 25 ohmios. Red para equipos electrónicos sensibles, 10 ohmios. Este sería bueno revisarlo, porque la gente lo único que hace es meter la varilla y se fue. ¿Cómo se llama el equipo con el que nosotros medimos esto? La resistencia. Telurómetro. Sí, señor. Telurómetro. Así es. Y aquí tenemos más o menos cómo se utiliza el telurómetro. Entonces dice, verificación de conformidad del valor de resistencia del SPT, sistema por los valores de la tabla 8, solo puede ser efectuado mediante dicha resistencia. Y para ello RETIE recomienda el método de caída de potencial mostrado en la siguiente figura, donde ponemos los electrodos del telurómetro. En este caso, para medir el voltaje lo ponemos a una distancia, para medir la corriente la ponemos a otra distancia. Entonces está delimitada por X y D, donde X es la distancia del electrodo auxiliar de tensión y D es la distancia del electrodo auxiliar de corriente, que debe ser equivalente a 6.5 veces la mayor distancia del sistema de puesta a tierra. En este caso, como digamos que tenemos esta mallita que está aquí, nosotros medimos la distancia entre este punto donde tengo el mouse y esta, o sea, la diagonal, cualquiera de las dos, y la distancia que nos dé la multiplicamos por 6.5 y esa será la distancia a la cual nosotros vamos a instalar nuestro electrodo de corriente, y a raíz de eso me tiene que dar un valor que no debe pasar, dependiendo de lo que nosotros estamos instalando, de los valores establecidos por RETIE, ¿no? Listo. Ya después que miramos los trabajos desenergizados, el sistema desenergizado, pasamos a mirar algo que parece que ustedes tienen por ahí también una evidencia que deben mandar, y son los cuadros de carga. Entonces, ¿qué son los cuadros de carga? Entonces, la aplicación de los requisitos del RETIE y los de la NTC 2050 a las instalaciones eléctricas determina la distribución de los circuitos y la localización de las salidas para toma corrientes y luminarias
necesarios para atender la demanda de energía eléctrica del usuario. El cuadro de carga de una instalación es una herramienta que muestra en forma resumida las principales características de las cargas atendidas por el tablero de distribución, y un ejemplo de su estructura se muestra en la siguiente tabla. Dice un ejemplo. Entonces aquí nosotros la otra vez hablamos sobre él, pero pasemos. Tenemos el circuito. Si tenemos toma normal, tomas especiales, salida de alumbrado, tenemos las fases RS y T, la potencia que tenemos sobre ella, factor de potencia. ¿Qué potencia es esta? Potencia total, pero ¿qué potencia? Reactiva. ¿Quién está de acuerdo o en desacuerdo? Ninguno, o es que usted es el único que está ahí. Los demás se acuerdan. Capacitiva. Ah, Capacitiva. capacitiva, no existe potencia capacitiva. ¿Cuáles son las tres potencias que existen? Activa, reactiva y aparente. Ajá, ¿cuál de las tres? Reactiva. Reactiva, profesor. ¿Están de acuerdo que es reactiva? La del baño, la de los perros. Todos dicen que es reactiva. Apúrate, porque ¿Esta qué potencia es? Watts, ¿no? De vatios. Sí, pero si hay tres clases de potencia: activa, Activa. 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 activa, ok. Tenemos, ya identificamos una. Esta es potencia aparente. Porque recuerden que nosotros en una instalación eléctrica siempre estamos trabajando con potencia activa y potencia aparente. La reactiva es como se podría decir, que es como si fuera una anomalía necesaria, y por lo general se quiere que sea mínima. Entonces, y si fuera reactiva, diría voltiamperios reactivos. Ojo con esos conceptos. ¿Sí? Porque esos son básicos. Entonces tenemos la corriente, calibre del conductor, diámetro del ducto o canalización o tubería o como se le quiera llamar, la protección, y la protección son los interruptores termomagnéticos que nosotros debemos utilizar, y observaciones que tengamos que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en el circuito donde dice circuito? Si nosotros tenemos un circuito monofásico, ¿cuántas fases tenemos? Una. Una, profesor. Una Bien. solamente. Sí, porque ya me van a poner, yo dije, ¿esto yo qué estoy haciendo aquí? ¿Desde cuándo que nosotros arrancamos? Porque mono, la palabra lo dice. ¿Existen cuáles son las tres clases de circuito en corriente alterna que nosotros tenemos? Monofásico, bifásico y trifásico. ¿Quién está de acuerdo o en desacuerdo? Yo. Estoy en desacuerdo en bifásico. Ah, ¿por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo se dice?
Bifásico y trifásico. Mm. No tengo claro el concepto, pero creo que no se dice bifásico, sino dos líneas neutro o algo así. No tengo claro el concepto. Monofásico bifilar. Porque el bifásico es cuando las señales están desfasadas 90 grados. ¿Acá cuánto están desfasadas? Creo que 120 grados. ¿Cómo que creo? Tiene que estar seguro. 120 grados, así es. Están desfasadas 120 grados. Entonces, por eso no existe en Colombia bifásico, porque ya por allá alguien lo había hecho y entonces los desfasaba 90 y listo. Entonces ya ahí el nombre se lo llevaron ellos, los que desfasaron 90. Y entonces es monofásico bifilar. ¿Sí? Entonces tenemos monofásico bifilar y trifásico. Ahora sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros si tenemos, por ejemplo, en nuestra instalación digamos que nuestra instalación es trifásica y tenemos muchos circuitos? Entonces, ¿cómo sabe uno cuando tengo un circuito trifásico, cuando tengo un circuito monofásico bifilar o cuando tengo un circuito monofásico solamente? Entonces nosotros aquí podemos decir, por ejemplo, aquí yo digo A1, donde 1 significa la fase. Ahora sí, A2, 2 fases, y A3, 3 fases. De ahí empiezo a decir, por ejemplo, A1, 2 es el circuito que está en la fase de un monofásico, pero es el circuito 2. Perdón. Y así sucesivamente. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Si son circuitos bifásicos, perdón, ay, se me pegó, disculpe. Monofásico bifilar es A2 y el número del circuito. Si es trifásico es A3 y el número del circuito. Siempre el primer número me va a identificar el número, las fases, y el otro número es el número del circuito dentro de la fase. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer, vamos a mirar acá un ejemplo que tengo yo por aquí. ¿Logran verme? Perdón, la pantalla. Sí, señor. Listo. Profesor. Entonces, este ejemplo lo vamos a hacer solamente con yo tengo A2. ¿Qué circuito es? ¿Qué clase de circuito es? ¿Cuántas líneas tengo? Monofásico bifilar. Monofásico bifilar, exactamente. Entonces fíjense que tengo cargas. Las cargas para este caso son luminarias. Tengo A21, A22 hasta A212. Entonces tengo el monofásico bifilar y los diferentes circuitos. ¿Sí ven? Entonces tengo primero mi luminaria que la luminaria tiene 250 vatios. Tenemos la fase A, la fase B, la fase C. Puede ser RST, como ustedes quieran llamarlo. Y yo tengo listo, tengo 8 luminarias de a 250 vatios. ¿Cuántos vatios son? ¿Se nos fueron? 2000, pues sí, 25 por 4, perdón, 25 por 8 son 200, entonces son 250, pues 2000. Entonces, es más, aquí están viéndolo. Entonces, ¿qué se hace? Estas 8 luminarias las voy a repartir entre la fase 1, perdón, la fase A y la fase B. Y pertenecen al circuito 1.
En el circuito 2 tengo otras 8 luminarias, otras 2000 vatios, y lo voy a repartir entre la fase B y la fase C. Mire que acá tengo un subtotal, ¿cierto? Tengo mis 2000 vatios por aquí. Vuelvo a tener 8 luminarias y ahora la reparto entre la fase A y la fase C. Nuevamente para el circuito 4, 8 luminarias entre la fase A y la fase B. Voy poniendo los subtotales acá. Para el circuito 5 tengo 2000 más y eso lo pongo entre la fase B y la fase C. Circuito 6, nuevamente 2000 entre la fase A y la fase B, C. En el circuito 7 tengo 2000 más y lo pongo entre la fase A y la fase B, 2000. Para el circuito 8 tengo 1000. La pongo entre la fase A y la fase B, tengo 1000. Entonces yo tengo un subtotal acá y tengo otro subtotal aquí. Subtotal en vatios, ¿cierto? Y aquí en subtotal en luminaria tengo 68 luminarias conectadas a 220 voltios, ¿cierto? Y distribuida en mis 3 fases. ¿Por qué tengo que mirar las fases aquí? Entonces fíjense que en la fase A tengo 5500 vatios, en la fase B tengo 4500 vatios y en la fase C, ¿cuánto tengo? 5000 vatios. Esta suma, perdón. De este lado, en esta fila de aquí, me tiene que dar igualito a esta que está acá. Fíjense que tengo 15.000 vatios o 15 kilovatios. ¿Para qué me sirve yo hacer esta suma de las columnas? Para yo dentro de mi instalación, perdón, que es casi igual a esta que tengo acá, mírenla aquí, esta y esta es la misma, no quiero que se me pierdan, y no estamos tomando las tomas, solamente estamos tomando las salidas de los alumbrados, esta columna de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve esto de acá? Para yo hacer un balanceo de carga. Recuerde que yo la otra vez les hablé del balanceo de cargas. ¿Por qué yo necesito un balanceo de cargas? Porque si no sobrecargo el neutro. Cuando los sistemas están desbalanceados, quien más sufre es el neutro. Se incrementa la corriente por el neutro. Y si se me incrementa la corriente por el neutro, ¿en qué se me repercute? ¿En el conductor? En el conductor, sí señor. Entonces, si yo vengo y hago todo eso como, sí, deportivamente, ¿cierto? Tengo mi sistema totalmente desbalanceado, como sucedió donde estaba haciendo una instalación de un sistema de bombeo y con unos variadores de velocidad, pero resulta que yo le puse un relé de protección de sobrecarga, de desbalanceo de carga y cosas por el estilo, y cada ratico sale el sistema. ¿Por qué se da? Porque no hay balanceo en ese lugar. Y eso no es culpa mía, porque cuando fueron a instalar las cosas, pusieron las cosas deportivamente, y cuando ya le metemos electrónica, en el cual nosotros debemos que proteger, en este caso los dispositivos o los equipos que estamos instalando, que son muy costosos, debemos ponerle esa clase de protecciones y vamos a tener esa clase de problemas. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí yo puedo facilito entre este y este hay 1000, un poquito de desbalance ahí. Yo lo que podría hacer en este circuito de aquí, por ejemplo, es sacarle 500 aquí, meter 500 acá y tengo todo balanceado, por decirlo así. Es lo único, es donde en uno de estos, donde tengo un 0, de aquí pasarlo acá, y entonces yo vengo y balanceo este sistema acá. ¿Estamos?
Tengo mi sistema balanceado, eso no me dice que todo, porque todas las luminarias van a aprender al mismo tiempo, no, pero yo me curo en salud de que por lo menos yo en mi diseño lo balanceé. Que ya en el uso se tiene que desbalancear, claro, sí, claro, así es. Que desbalancear, perdón, es otra cosa. Pero ya yo en el diseño que hice, en lo que estoy mostrando un circuito balanceado. Que eso es lo que realmente yo tengo que mostrarle al operador de red. Ahora sí. Entonces, ¿quedó claro este pedazo? Instructor, qué pena, pero tengo una preguntita. Si estamos hablando del monofásico bifilar, ¿no son dos fases? Y aquí en la tabla aparecen tres. Ahí estoy como perdido en ese tema. Ah, bueno. Fíjese que aquí yo tengo la tercera. Una de las fases siempre está en cero. Mire bien. Sí, señor. Si usted mira cada uno de los circuitos, una de las fases está en cero. O sea, mi acometida es trifásica. Ojo. Mi acometida es trifásica. Pero mi circuito es monofásico bifilar. Ahora sí. Sí, señor, claro. Esa era la duda que tenía. Muchas gracias. Entonces, ¿yo qué hago? Reparto los circuitos en mis tres fases. Una cosa muy diferente que mi acometida fuera monofásica bifilar. Ya cambia. Entonces, chicos y chicas, fíjense que nada más utilizamos este pedacito de aquí, ¿cierto? Entonces, lo mismo va a pasar con la toma normal, con las tomas especiales. Se tiene que hacer, debe hacerse de esa forma. Miramos nuestro factor de potencia. El factor de potencia me lo da el equipo, ¿sí? Entonces, y por eso tenemos aquí mi potencia en qué, en vatios, y esta es mi potencia activa, no se nos puede olvidar. Entonces, acá tenemos mi potencia aparente. ¿Cómo sacamos la potencia aparente? Ya yo tengo mi potencia activa, tengo mi factor de potencia. No se los voy a decir, se los voy a dejar para que lo... Profe, dígame. ¿esa es la del 1.25? ¿Cómo que el 1.25? ¿Y qué es 1.25? Digamos que es el factor de seguridad que se obtiene cuando se saca un total. Para poder, digamos, ¿no? No, acá es el 1.25, es para el calibre del conductor, por decirlo así. No. Tú estás por otro lado. Estamos... La potencia aparente por el factor de potencia no debería ser la potencia activa. Al contrario. La potencia activa por el coseno del ángulo. En este caso por el factor de potencia. O sea, decíamos que si nosotros tenemos nuestro triángulo de potencia, entonces nosotros podemos decir, espera un momentico, ¿dónde es que estamos? Vamos, yo casi nunca, un momentico. ¿Dónde andamos? Aquí. Listo. No, hombre. Sálgase de ahí. Nosotros tenemos este aquí, este acá y este por acá, ¿cierto? Este señor de aquí es Q.
¿Qué estoy haciendo? Triángulo de potencia. Ah, ok. Este señor aquí es P. Y este señor aquí es S. Este señor de aquí, Coseno de phi, el factor de potencia. ese vamos a decirle phi. ¿Cierto? Entonces yo sé que el coseno de phi es P sobre S. Y ese sería el factor de potencia. Entonces yo digo que mi factor de potencia Fp es igual a P sobre S. Entonces yo tengo la potencia aparente. Yo tengo ¿qué? Factor de potencia. Tengo P. ¿Qué tengo que hallar? Factor aparente. El factor aparente. La potencia aparente. Donde S es igual a P sobre el factor de potencia. Ahora sí. Entonces ya con esto, ¿dónde es que estamos? ¿Estamos dónde? Me perdí. En ese, profe. Listo. Ya con eso obtengo, ¿dónde está esto? Aquí. Mi potencia aparente. Con mi potencia aparente puedo hallar la corriente. Y entonces los escucho. Pero recuerden que, ojo, supongamos que es trifásica. Si es potencia aparente, yo ahí tengo es la total. Tengo que hallar la que va por cada línea. Entonces la divido entre 3. ¿Estamos? Y la corriente, con base en cada una de estas que están aquí, en caso de que sea esta de aquí, supongamos yo tengo un motor por acá, que no aparece aquí, pero tengo un motor, qué sé yo. Entonces, esta tengo que dividirlo porque estamos mirando cada línea. Ojo. La corriente, con cada línea yo tengo la potencia aparente, puedo hallar la corriente porque la potencia aparente es V por I, recuerden. Entonces yo tengo mi corriente. ¿Cómo hallo yo el calibre del conductor? Pues fácil, nosotros lo hallamos buscando en la NTC 2050. ¿Sí? Ya no tenemos que calcularlo ni nada por el estilo, sino que nos pasamos, en este caso, mirenla aquí, tabla 31015B16. Antes era la tabla 310, ¿logran ver ahí? Ahora sí. En el nuevo NTC 2050, pues, o NTC 2050 segunda actualización, es la tabla 315B16. En la primera NTC 2050 es 31016. Entonces, cuando yo tengo mi corriente, miro a ver qué cable estoy utilizando de estos que están aquí. Si es de cobre o de aluminio, me paso a esta tabla, aquí la tengo hasta 4.0, y miro a ver qué conductor me soporta la capacidad de corriente que yo estoy necesitando. Ahí sí yo le aplico factor de corrección. Puede tener factor de corrección por temperatura. Recuerden que el factor de corrección por agrupamiento, y lo puedo multiplicar por 1.25 o por 1.5 o por 1.3, que es lo que decía el compañero hace rato, que es
una forma de yo, un factor de seguridad que yo sé que el cable me puede soportar bien. A la corriente que me da allá la multiplico por un factor de seguridad para poder buscarla aquí y yo enseguida tener mi valor. Ahora sí. Vamos bien, ¿por dónde vamos? Por aquí. El diámetro del ducto lo sacamos de aquí. De el anexo C9 del anexo C de la NTC 2050. Dependiendo el diámetro o el calibre del conductor, donde los tengo aquí, mírenlo acá, tengo la capacidad de cables que puedo meter por un ducto. Entonces en un cable, en un ducto, pues hablemos de tubo conduit de media pulgada, solamente me soporta 4 cables número 14, AWG número 14, estos que están aquí, 3 cables número 12, y así sucesivamente. Nosotros vamos buscando, dependiendo del calibre de mi conductor, cuántos cables puedo meter por la tubería, por decirlo así. La protección, con base en la protección, lo mismo, con base en la corriente yo puedo buscar la protección a la que yo puedo. Hay una tabla de protecciones también, y yo la puedo buscar y la puedo meter aquí. Si en este caso, si es un monofásico bifilar, yo puedo buscar un interruptor ¿cómo? De 2 polos, ¿sí? Y si es trifásico, de 3 polos, donde cada polo se dice que es una fase. Las observaciones es lo que yo tengo que decirle acá. ¿Me hice entender? ¿Hay alguna duda con respecto a la tabla de cuadro de cargas? ¿Ninguna o todas? Pero recuerden que para poder hacer el cuadro de cargas debemos tener claros los conceptos. Y aquí me di cuenta que todavía le falta seguir leyendo. Ojo con eso. Ya me están dando ideas para esta entrega. Entonces, chicos, gracias por asistir. Espero que sigan teniendo un feliz inicio de semana y resto de semana, y nos vemos el jueves. Listo, profe. Gracias a usted. Listo, profe. Gracias. Muchas gracias por la clase. Profe, gracias.